Esquerra Republicana de Cataluña ha sido el capo más exigente y el más complacido. Desde la cárcel, condenados por sedición, los dirigentes de Esquerra han impuesto la consolidación del golpe y la liquidación de la soberanía nacional. El señor Rufián ha exigido a Sánchez que al golpe de Estado se le llame conflicto político, y ya lo ha conseguido, y que se supere la judicialización del mismo. Vamos a ver, señores de Esquerra, eso que ustedes llaman judicialización no es más que la ley actuando contra los criminales que hay en sus partidos. Por lo menos hablen claro y digan que lo que ustedes quieren es impunidad para saltarse la ley y destruir el orden constitucional en España. Con un presidente como el que hoy pretenden elegir en esta Cámara, España será lo que los separatistas de todos los rincones pacten y voten, y el resto de los españoles tendrá que aceptarlo y pagar las cuentas de las diversas obsesiones nacionalistas. Pero todavía nos proponen más ámbitos de división, por ejemplo, en eso que ustedes llaman género. Ya han hecho leyes como la fracasada en la lucha de la violencia contra la mujer, que acaban con la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y no solo lo digo yo, lo dice el señor Alfonso Guerra, de su partido, que hace poco advertía que esa ley que ustedes defienden y que, por cierto, han apoyado todos los grupos de esta Cámara, menos Vox, es una ley abiertamente inconstitucional y que solo fue aprobada por el Tribunal Constitucional por las presiones que recibió de Zapatero. Pero ahora esta locura, sin pies ni cabeza, necesita muchos millones. Es la ideología de género. Y la quieren extender ustedes también al terreno fiscal. Nos hablan de fiscalidad de género en su acuerdo. Y eso va a ser divertido, porque lo que ustedes llaman género es una percepción personal que el Estado tiene que reconocer según sus propias leyes, y nada tiene que ver con el sexo de nacimiento. Si ustedes, por ejemplo, pretenden una fiscalidad favorable a las mujeres por el hecho de serlo, pues díganos cuántos españoles no se van a sentir mujer a la hora de hacer la declaración de la renta. Y es que en ustedes todo lo que no es violento o ilegal es sencillamente absurdo. Está bien, por cierto, que elijan el mes de octubre como el día de recuerdo a las víctimas de odios pasados. Así podrán ustedes, los socialistas, pedir perdón por los crímenes del PSOE en 1934, cuando dieron un golpe de Estado contra la República, o los crímenes de octubre de 1936 en Aravaca, donde las milicias socialistas y comunistas comenzaron el asesinato de miles de españoles, muchos de ellos niños, aunque ustedes se rían en estos momentos, que luego continuarían en Paracuellos. Y esa estrategia suicida de división y de enfrentamiento, por supuesto, apuesta por seguir con las profanaciones de tumbas, por imponer una historia maniquea y oficial que condene a media España, que amordace a los historiadores y su libertad de cátedra, y que reabra las heridas que el pueblo español ya había cicatrizado y que tantos buenos socialistas habían aplaudido. No tengo duda de que ustedes van a hacer muchísimo daño. Harán mucho daño, pero fracasarán. Y excepto unos miles de fanáticos y de nostálgicos y otras decenas de miles que viven del cuento de la memoria histórica, la mayoría del pueblo español acabará rechazando su cultivo de los odios viejos, de los odios de otro milenio. También dividirán a los españoles con respecto al cambio climático. Ya lo están haciendo como excusa para culpabilizar a nuestro campo y a nuestra industria, a nuestra agricultura, para ponerse un plan hidrológico nacional que lleve el agua a todos los españoles, para castigar a las personas más humildes que ya no pueden entrar con sus coches en las ciudades y no tienen dinero para comprarse otro, para criminalizar nuestras formas de vida y para llevar al paro a miles de españoles trabajadores del sector del automóvil, una industria absolutamente imprescindible en nuestro país. Y ya han visto estos días cómo en España han caído las ventas del automóvil. Claro, a las ministras se les calienta la boca contra el diésel y eso tiene consecuencias directas sobre nuestra economía y sobre los empleos. Y, por supuesto, promueven ustedes la división entre territorios. Según la comunidad en la que resida, cada español tendrá unos derechos u otros. Y eso no es nada nuevo, porque esa injusta división ya existe en España, pero ustedes proponen profundizar en ella hasta el punto de que quien resida en una comunidad autónoma, y esa es la clave de la cuestión y de lo que aquí hoy estamos debatiendo, una que ustedes consideren nación, podrá decidir sobre el conjunto de España. Y el que resida en Teruel no podrá decidirlo. Y aquí enlazamos con otras de las cartas a los Reyes Magos que han escrito los otros patronos del señor Sánchez, los separatistas. Los caciques del Partido Nacionalista Vasco
a lo suyo, en este juego ya tradicional y miserable de sacar tajada de cada debilidad de España, bien sea recogiendo las nueces del terrorismo o las nueces del golpismo en Cataluña. Es decir, lo de siempre. Ellos con tal... Aquí no ha cambiado nada. Ellos con tal de debilitar a España se hacen lo que haga falta. De izquierdas, de derechas, republicanos, comunistas, racistas, supremacistas, lo que sea. Como bien sabe el señor Aitor Luis Esteban, un estudioso de la historia de su partido y a quien tanto le gusta disfrazarse de Gudari y recrear batallitas. Y ojo, señores diputados, que esta no es una licencia literaria. Entren ustedes en Google. Y por último, piden igualdad en el reparto del botín golpista, porque, claro, ustedes lo valen, no quieren ser menos que el separatismo catalán. Ellos son ciudadanos de primera. Y los de Palencia, los de Murcia, o los de Canarias, o los de Teruel, son unos súbditos que tienen que aceptar lo que negocien los supremacistas de distinta condición. Con estas peticiones del PNV a Bildu le quedaba poco por pedir, así que se han conformado con un acercamiento de un asesino en serie en los últimos días y con la garantía de que podrán seguir homenajeando impunemente a sus criminales. Por todo lo demás, parece que están contentos, no hay más que verles. El empleado Sánchez cumplirá los acuerdos con ETA de excarcelaciones y de blanqueamiento como antes hicieron el señor Rajoy y el señor Rodríguez Zapatero. En justicia, señor Sánchez, debería darles a ellos un ministerio que bien le podría quitar al señor Iglesias, que tanto les alababa en aquella Rico Taberna, porque son los que más han trabajado por la conformación de este gobierno. Y de hecho vienen haciéndolo el señor Eguiguren, el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, precisamente desde mucho antes del fatídico 11 de marzo en España. Déjenme que hable con pena del triste papel que pretende hoy jugar el representante de Teruel Existe en esta farsa que estamos viviendo. Y digo con pena porque muchos españoles vimos con simpatía la elección del señor Guitarte como representante de los olvidados del Estado de las autonomías, de las víctimas de un sistema que venía premiando a los traidores y castigando a los que eran leales a España. Y se lo digo con franqueza, señor Guitarte, ninguna migaja, pero tampoco ningún mendrugo o ningún festín que le ofrezcan justifica una traición a España. Porque España también existe, señor Guitarte. Probablemente la mayoría de sus votantes creían legítimamente, probablemente la mayoría de los votantes de Teruel Existe creían legítimamente que al estar representado el nombre de su provincia en el Congreso obtendrían privilegios que han obtenido otros de mala manera chantajeando a los gobiernos. Pero ahora van a ver cómo se convierten en una triste alfombra de esos mismos privilegiados. Espero que usted reflexione, señor Guitarte. Creo que todavía está a tiempo, y si no, que sus paisanos le pidan cuentas, que no tengo ninguna duda de que lo harán. De la misma forma que están a tiempo de evitar este gobierno, los diputados socialistas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, en definitiva del resto de España. De lo contrario, también tendrán que explicar a sus votantes por qué apoyan a un gobierno que restringe libertades y derechos, que pone en peligro la prosperidad económica, que negocia con golpistas y que convierte a los españoles de sus provincias en parias que tienen que aceptar lo que los separatistas decidan. Gracias, señora Abascal.